Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos el reto de elaborar una nueva sección. Entonces, voy a pedirles toda su atención posible, por favor. Su participación también es muy importante porque, bueno, ustedes saben, va a elaborar una nueva sección, ¿no? Y que va a formar parte de la primera unidad. Muy bien. Bueno, entonces voy a pasar a mostrarles el aula virtual. Estaba admitiendo a quienes estaban ingresando. Bueno, como ven, he colocado un nuevo tema para poder tener un espacio, ¿no?, de división entre las dos primeras secciones y esta. Sin embargo, estas secciones, todas en conjunto, pertenecen a la primera unidad, no son entes independientes, separados, por así decirlo, una metáfora, sino que son partes de un todo, ¿ya? De una unidad didáctica. Muy bien. Como es usual, tenemos aquí el título del tema, tenemos el enlace a la clase. Más tarde vamos a colocar el video de esta clase, ustedes ya saben, ¿no? Vamos a colocar aquí abajo el video de la clase para quienes no hayan podido ingresar. Sin embargo, les hago notar que es muy importante que ustedes participen en la clase, pregunten, y solo se puede hacerlo durante la clase, ¿no? Y además, muchas veces las dudas que tenemos son comunes, ¿no? Entre todos, a veces, entre muchos tenemos la misma duda. Esta pestaña ustedes ya conocen, significa que es una tarea. Olvidé colocar hasta cuándo, la fecha, pero ustedes saben que es para una semana. Es decir, el jueves 16 a medianoche se cierra el sistema para recibir esta tareita, léxico. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora voy a mostrarles este documento, pero antes de hacerlo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es el léxico? ¿Qué será léxico, chicos? Díganme, por favor. ¿El vocabulario, licenciada? Sí, el léxico, si ustedes pueden ver, lex significa raíz, ¿no? Raíz es la parte de la palabra que va a transmitir el significado conceptual, ¿ya? Entonces, léxico es la agrupación de palabras, es un conjunto de palabras que existe en un determinado idioma. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con el léxico del español, ¿ya? Muy bien, aquí se los he colocado una definición de qué es el léxico y por qué es importante en el aprendizaje, en la enseñanza de una lengua extranjera. ¿Quién me podría ayudar con la lectura, por favor, de estos párrafos? Muy bien. Entonces, ¿qué es léxico y cuál es su importancia en la enseñanza del español como lengua extranjera? El léxico es el conjunto de palabras, ¿no? Aquí es el conjunto de palabras que una lengua o un idioma tienen. Esa es la definición de lo que es el léxico. Ahora, ¿por qué su importancia? La adquisición de la competencia léxica en el aprendizaje de una nueva lengua permite alcanzar la competencia comunicativa. Recuerden que aprendemos un idioma para poder comunicarnos. Nosotros debemos lograr esta competencia comunicativa en nuestro estudiante. Para ello necesitamos
adquirir varios términos en el idioma que estamos aprendiendo. Ahora, el estudiante necesita, dice, memorizar léxico para facilitarle la expresión oral y escrita, ¿no? Es decir, la competencia comunicativa. En el momento de expresarse, por ejemplo, no puede estar pendiente de la construcción sintáctica de su producción y al mismo tiempo de la búsqueda de palabras apropiadas. Es decir, construcción sintáctica significa que como esta persona, nuestro estudiante, chicos, ¿me escuchan? A veces creo que hay algún problema con el micrófono. ¿Se escucha bien, Lisen? Se escucha, Lisen. Muy bien. Entonces, decíamos que el estudiante al momento de expresarse no puede estar pendiente de cómo va a armar una oración, en qué lugar va a colocar las palabras, cómo va a decir esa oración y al mismo tiempo buscar las palabras apropiadas. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos riqueza léxica y queremos expresar diferentes ideas? Queremos comunicar un mensaje y no tenemos la suficiente riqueza léxica para hacerlo. No podemos hacerlo, no lo hacemos. Entonces, debemos nosotros construir este conjunto de palabras en nuestro estudiante y lograr que nuestro estudiante pueda manejar. Entonces, ahí está nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a elaborar? ¿Cómo vamos a lograr que nuestro estudiante pueda adquirir el vocabulario suficiente para expresar sus ideas, sus pensamientos, los mensajes que quiere enviar? ¿Ya? Por otro lado, dice, para entender, tiene que estar en disposición de reconocer más palabras de las que utiliza con fluidez. Lógicamente, si yo no sé, si yo no conozco las muchas palabras que estoy escuchando, no voy a poder entender qué mensaje me están diciendo, ¿no? ¿Cuál es la información que están transmitiendo? No puedo entender, ¿no? Porque, bueno, el interlocutor nativo está en posesión de una gama más amplia que el de vocabulario disponible. Eso es lógico, ¿no? Bueno, entonces ahora ya sabemos qué es el léxico y cuál es su importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera. En este caso, en nuestro caso, el español. Ahora vamos a ingresar a ver cómo debemos confeccionar nuestra sección que se titula léxico. Sabemos que todavía estamos dentro de la unidad didáctica 1, mantenemos los mismos objetivos durante toda la unidad didáctica, pero en esta oportunidad, además de colocar los objetivos de la unidad, he sido específica y he colocado cuáles son los objetivos de la sección. Y si ustedes ven, dice, clasificar nombres y apellidos. Como primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Los bolivianos tenemos muchos, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Aquí lo esencial es que el estudiante pueda distinguir entre lo que es un nombre y lo que es un apellido. Esencialmente esto. Es decir, lo más importante es que el estudiante pueda distinguir que cuando decimos María nos referimos a un primer nombre y no a un apellido. Y cuando digo Valdivieso, estamos refiriéndonos a un apellido y no a un nombre, ¿ya? Entonces, el estudiante debemos elaborar, presentar contenidos en los cuales haya esta distinción, ¿ya? Número 1. Si hay alguna duda, ustedes me detienen
consultan, comparten esa duda con sus compañeros, con toda la clase y podemos resolver. Por favor, ¿ya? Muy bien, continuamos. Otro objetivo de esta sección es que el estudiante pueda reconocer nacionalidades. En esencia, su propia nacionalidad, es decir, yo soy inglés, yo soy francés, o yo soy alemán, o yo soy, no lo sé, ¿no? Entonces, en ese primero, sus propias nacionalidades. Y en segundo lugar, de países de Sudamérica, ya, de habla castellana. Vamos a distinguir países hispanohablantes de Sudamérica, vamos a excluir en este caso a Brasil, porque lamentablemente, bueno, Brasil ustedes saben, no hablan español. Nos vamos a concentrar en países hispanohablantes del Cono Sur, ¿ya? Y lo más importante es que nuestros estudiantes puedan reconocer los departamentos, ciudades, capitales y principales pueblos de Bolivia. Es decir, vamos a necesitar de colocar los mapas tanto de Sudamérica como de Bolivia y colocar los nombres de los países, colocar los nombres de los departamentos, colocar ciudad capital y los principales pueblos de Bolivia. Ojo, voy a aclarar en este punto que cuando decimos principales pueblos de Bolivia, en realidad no queremos excluir a ningún pueblo. Dijimos desde un inicio, si alguien se encuentra, por ejemplo, en Monteagudo, por así decir un ejemplo, puede colocar Monteagudo como uno de los pueblos que desea presentar. Recuerden que ustedes son los autores. Recuerden que ustedes van a dar una óptica, ¿ya? Entonces, ustedes pueden colocar los pueblos que ustedes vean conveniente, ¿ya? Yo tenía estudiantes de Yotala que hicieron con Yotala, por ejemplo. No quisieron colocar de Sucre, colocaron muy poca información, pero colocaron de Yotala, por ejemplo. Perfecto, no hay ningún problema, pueden hacerlo. ¿Sí? No sé si hay consultas. Bueno, continuamos. Y ya que vamos a presentar nacionalidades, vamos a presentar países de Sudamérica, nombres de los departamentos y de las ciudades capitales de los pueblos, etc., debemos colocar los gentilicios. ¿Qué son los gentilicios? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Noelia, tal vez me podría ayudar con la definición de los gentilicios. Noelia Aguilar. Sí, Licen. Ay, perdón. Son las designaciones que se les da a los habitantes de ese lugar, algo así. Sí. En realidad, ¿qué tipo de palabras son los gentilicios? Son adjetivos calificativos que designan de dónde proviene una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro gentilicio de Bolivia sería Boliviano. Bolivia. boliviano. De La Paz, ¿qué decimos? Paseño. Paseño. Escribimos con C, ¿no es así? De Tarija. Tarijeño. Chapaco. Tarijeño, muy bien. De Sucre. Sucrense. ¿Y cómo se escribe sucrense? Muy bien. Bueno, debemos colocar los gentilicios de los lugares que estamos mencionando en esta parte.
¿no? De los países de Sudamérica. Les dejo de tarea ahí pendiente cómo se escribe sucrense porque ustedes deben investigar y colocar sin errores ortográficos, ¿no es cierto? Debemos filtrar los errores ortográficos. Muy bien. ¿Hay alguna duda a este punto, chicos? Muy bien. Ahora, como ustedes pueden ver, además de colocar los objetivos de la sección, hemos colocado los contenidos, que en realidad son, miren, nombres, apellidos, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, países de Sudamérica de habla castellana o países hispanohablantes, ciudades capitales y principales pueblos de Bolivia, nacionalidades de los países de Sudamérica, gentilicios de los distintos departamentos de Bolivia, de sus ciudades y pueblos principales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo debemos elaborar esta sección? Primero, ya saben ustedes el subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo? Léxico. Después de el subtítulo, la instrucción enumerada debemos colocar, ¿no? Un orden. ¿Para qué? Para que nuestro estudiante sepa qué es lo que debe hacer con el contenido que tenemos, ¿sí? Carlina, no sé si desea consultar algo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a colocar instrucciones para cada actividad. En alguna oportunidad he proyectado trabajos en los cuales los chicos han colocado la presentación de contenido, los ejercicios, etcétera, pero no habían instrucciones y tampoco, bueno, entonces para cada actividad, tanto de presentación de contenido como de práctica de contenido, debe haber una instrucción. El estudiante debe saber qué es lo que debe hacer con ese, con lo que está después. Disculpen, estoy en casa, mis niños vienen. Muy bien. Continuamos. Si hay alguna duda, ustedes consultan, por favor. Luego he colocado que ustedes deben colocar a manera de introducción una breve conversación en la cual los personajes se saluden, se pregunten cómo se llaman, de dónde son y se despiden. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque se pretende que el estudiante pueda reconocer la diferencia entre el primer nombre y segundo nombre. Aquí ustedes en la conversación ya van a introducir esto. También el estudiante va a poder identificar algún país de Sudamérica o alguna ciudad o pueblo de Bolivia. No estoy diciendo que coloquen los tres. Estoy diciendo que coloquen algún país, alguna ciudad o algún pueblo, ¿ya? Recuerden que la conversación debe ser breve, ¿ya? No hagan conversaciones largas, no tenemos mucho espacio. Y también debe haber gentilicios en esta breve conversación. Como ven, entonces ustedes deben generar una breve conversación que contenga todo esto para esta finalidad, ¿no? Ahora, pueden ilustrar la conversación, es importante ilustrar para contextualizar, ¿no? Para que el estudiante pueda darse una idea de qué se trata la conversación. Es importante acompañarla con el audio. Y no olviden que después del audio ustedes van a hacer la práctica. El estudiante puede repetir la conversación, puede escuchar la conversación. En la misma conversación puede haber alguna palabra faltante para que el estudiante complete, etc. Ya ustedes deben generar ese tipo de actividades, ¿no? Cada contenido debe tener práctica. Hay dos formas de presentar la práctica y el contenido. Es decir, primero presento el contenido, todo el contenido, y luego coloco
toda la práctica. O puedo presentar el contenido e inmediatamente la práctica. O inclusive podría en la misma presentación del contenido colocar práctica. ¿Ya? Esas tres opciones tengo para que el estudiante vaya reconociendo, viendo todo lo que estamos avanzando poco a poco. Y la finalidad es que el estudiante vaya a utilizar lo que le estamos mostrando, lo que le estamos presentando. Debe colocar el mapa de Sudamérica, ¿no? Ya les había mencionado esto, con los diferentes países de habla hispana. Coloque el mapa de Bolivia con los nombres de los departamentos y los principales pueblos. Genere actividades en las cuales el estudiante pueda relacionar el nombre del país, ciudad y su gentilicio. Eso es lo que debemos lograr, que nuestro estudiante pueda reconocer qué país es, cómo se llama y cuál es su gentilicio, qué departamento es, cómo se llama ese departamento, dónde está ese departamento y cuál es su gentilicio. Recuerden que son turistas que muchos de ellos ya van a venir muy informados, ya van a tener inclusive una ruta turística. Sin embargo, nosotros como profesores debemos igual presentar de manera formal nuestro país y dar la información necesaria a nuestro estudiante. En la sección de léxico se utilizan bastantes imágenes, ¿no? Ya aquí necesitamos 2 mapas, ¿no? Cuadros, gráficos, flechas para lograr que el estudiante relacione el significado con el significante. No solamente relacione el país, la ciudad, su gentilicio, debe relacionar qué significa cada palabra, cómo se pronuncia cada palabra. ¿Dudas, chicos? Licenciado, tengo una duda. Para la conversación, ¿tiene que tener algún escenario en específico para la imagen? Claro, si usted se da cuenta, está indicando, debe indicar de dónde viene o de dónde es una persona, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, ustedes tienen que planificar qué escenario, dónde podrían tomar. Podría ser tal vez en algún lugar de la ciudad o en algún lugar, no sé, en una plaza, no lo sé, ¿no? Entonces ustedes, conforme a la conversación que generen, ustedes ya van a tener una idea más cabal de dónde podría ser la fotografía. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, entonces continuamos. Ahora, debe elaborar ejercicios o actividades en las que haya práctica del contenido que ha sido presentado previamente para que al final de la clase el estudiante pueda trabajar con ese contenido, es decir, ya pueda incorporarlo a su conocimiento, al uso de la lengua. Esta sección debe utilizar como máximo 2 páginas, ¿ya? No hagan mapas muy grandes, hagan mapas pequeños. Enumere las páginas, deben ser páginas que continúan a las primeras secciones, ¿no? Son páginas correlativas, entonces solamente envíennos la sección que corresponde. No nos envíen todas las secciones ya elaboradas. Nos vamos a concentrar solamente en la sección que estamos elaborando en esta oportunidad, ¿ya? Optimice el espacio en la página, reduzca el margen, use columnas, etc. Use un tipo de letra legible y de un tamaño regular. Revise la ortografía, filtre los errores ortográficos. Ya hemos dicho, pueden pasar el documento a alguien que les pueda hacer las observaciones, a alguien que maneje bien la ortografía, ¿no? Entonces, para que esa persona pueda decirles, no, esta palabra no se escribe así, se escribe así.
o redacta mejor de esta manera, las instrucciones están muy largas, no lo sé. Alguien que conozca del idioma y pueda ayudarlos. Pueden ser ustedes mismos entre compañeros pueden pasarse los documentos y colaborarse, ¿no? Colaborarse en este tipo de trabajo. Para la elaboración del material puede usar cualquier programa de software. Sin embargo, cuando el trabajo esté concluido, genere un documento en formato PDF para hacer la entrega. Ya hemos justificado, ya hemos explicado por qué, ¿no? Muy bien. Lo más importante es que debemos aprender haciendo. Primero, el contenido que vamos a utilizar, debemos manejarlo, debemos conocerlo. Listo. Muy bien. No sé si hay consultas, chicos. Muy bien. Hemos colocado ahora alguna información que les va a servir para la elaboración del material. Primero hemos colocado de que vamos a utilizar bastantes nombres propios. Es muy recurrente cuando revisamos nosotros los trabajos, vemos que se olvidan muchos chicos que los nombres de los departamentos son nombres propios o algunos países se escriben con minúscula, nombres de los países. Entonces, este es un error muy recurrente. Es por eso que hemos colocado esta información para que ustedes tomen en cuenta. Y otro error que también es recurrente en la elaboración de este material es que muchos se confunden y colocan los gentilicios con mayúsculas. Los gentilicios, como habíamos dicho, son adjetivos calificativos, no son sustantivos propios o nombres propios para utilizarlos con mayúsculas. Entonces debemos escribirlos con minúscula, ¿ya? Nosotros todavía escuchamos en la ciudad, en los saludos, cuando caminamos por la calle, este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces debemos enseñarlo a nuestros estudiantes, ¿no? Y decirles qué es lo que significa. No estamos diciendo que coloquen ustedes una definición del diccionario, qué es, de dónde proviene, para nada. Esto es información para el profesor, para que él sepa qué es y que lo debe enseñar. Perdón. Bueno, continuamos. Este es otro tratamiento que vamos a tener y que tenemos, ¿no? Y cómo distinguimos el uso entre el uso de don y señor. Aquí estamos explicando, ¿no? Por lo general, don vamos a utilizarlo con los nombres. Y señor vamos a utilizarlo con primer apellido, ¿no? Esto es ya algo formal que lo utilizamos. Muy bien. Ahora, también tenemos nombres compuestos, como estos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también debemos utilizar este tipo de nombres en nuestra conversación para que el estudiante sepa que existen este tipo de nombres y que los va a escuchar en nuestro medio. También tenemos este tratamiento muy coloquial, familiar, ¿no? Muchas veces entre las familias, entre los amigos, no nos decimos de nuestro primer nombre, sino de una manera, nos referimos de manera muy familiar. Bueno, disculpe. Esa es la información que tenía para compartir con ustedes. No sé si todavía hay consultas, hay dudas. Disculpen, tal vez estoy distrayéndolos. Mis hijitos están aquí, se
hacen travesuras y bueno, no puedo controlarlos mientras estoy en clases. Pero estoy atenta, si es que ustedes tienen dudas, consultas, yo los escucho. Bueno, al parecer todo está claro. Entonces, esperamos que ustedes puedan elaborar esta sección y la entreguen hasta el próximo jueves a medianoche. Esto sería todo, chicos, de parte mía. Gracias, Liz. De nada, de nada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Licen. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Dentro de una semana. Muchas gracias, Licen. Hasta Gracias, luego. licenciada. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego.